Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que todos se encuentren muy bien por allá. Les mando un cordial saludo de antemano. Vamos a continuar con la sección de física para el área 2, ciencias médico-biológicas. Y sin más, pues veamos qué nos dice la primera pregunta entonces, ¿verdad? Los vectores que vamos a definir aquí deben actuar en la misma línea de acción. Bueno, cuando nosotros tenemos vectores que actúan en una misma línea de acción, estos son vectores que se definen o son llamados colineales, que en geometría justamente nos dice, ok, pues van a actuar sobre esa misma línea o en un mismo ángulo. Es decir, que nosotros tendremos vectores que van a estar ya sea paralelos o incluso vectores que sean antiparalelos con un sentido opuesto. Las demás opciones que tenemos, pues de hecho no corresponden. Vectores concurrentes son aquellos que van a converger hacia un mismo punto. Estos serían los vectores concurrentes. Vectores no coplanares, es decir, que no están en el mismo plano, como pasa con el producto cruz, que se sale del plano que forma esos dos vectores en un inicio, de acuerdo a lo que vemos en ese tema. Y adimensionales, bueno, pues de hecho quiere decir que sean vectores que no tienen unidades. Aquí simplemente se refiere a esto que actúan en la misma línea de acción. Y entonces la respuesta correcta es el inciso A, vectores colineales. Vamos a la pregunta número 2. La suma de estos vectores, ¿a qué es igual? Bueno, simplemente tienes que sumar las componentes en i, de tal forma que el vector resultante va a ser igual a 3i más 4i 7 veces i. Recordamos que i y j son vectores unitarios en el plano cartesiano. La componente en x es llamada i y la componente en y del vector va a estar denominada con el vector j. Así que ahora 2j más 4j serían 6j y ese es el resultado correcto, 7i más 6j, que corresponde al inciso C. Así de fácil. Para repasar bien el tema de vectores o aprenderlo, si no te lo enseñaron bien en la escuela, ve a la carpeta de física en el menú de listas de reproducción y encontrarás este tema completo con todos los temas que necesites saber. Incluso para las carreras de área, obviamente 1 y algunas carreras de área 2 que llevan cálculo vectorial, les será de gran utilidad, así como en física, por supuesto. Vamos a la tercera pregunta, donde se nos pide relacionar los conceptos con la expresión matemática correspondiente. Primera condición de equilibrio. Nos dice que la suma de fuerzas va a ser igual a 0, es decir, corresponde a la letra B. El peso es la masa, el producto masa por gravedad, que está en el inciso C. La segunda condición de equilibrio, pues es aquella donde nos dice que la suma de torcas o de momentos tiene que ser igual a 0. Y finalmente el equilibrio estático involucra lo que nos dice la letra A. Es decir, va a haber un equilibrio tanto traslacional, suma de fuerzas 0, y un equilibrio rotacional, donde la suma de torcas es también 0. Así el cuerpo queda totalmente estático y al relacionar correctamente estas columnas 1B, 2C, 3D y 4A, llegamos al inciso A como la respuesta correcta. Y listo, ¿no? Entonces, conceptos básicos de mecánica. También lo tengo esto si necesitas profundizarlo en la carpeta de física en el mismo menú. Pregunta 4. La velocidad nos menciona el punto de altura máxima durante un tiro vertical sobre la superficie de la Tierra, ¿cuánto es? Bueno, en la altura máxima siempre va a ser 0, ¿sí? Que corresponde entonces al inciso D. Recuerda que cuando tú lanzas un objeto verticalmente hacia arriba, entonces va a llegar a un punto donde cuando alcanza su altura máxima, en ese instante la velocidad es 0 y después va a regresar por la aceleración de la gravedad. Así que por esa razón es que tenemos eso, recuerda, concepto básico de el tiro vertical en tema de cinemática. Pregunta 5, se nos dan los siguientes datos. La luz viaja a una velocidad constante que conocemos como c de 3 por 10 a la 8 metros por segundo y tarda 8 minutos y un tercio en llegar a la Tierra. Por lo tanto, ¿qué distancia es del Sol a la Tierra? Bueno, como la velocidad es constante y la rapidez de la luz es constante, ¿qué fórmula puedes utilizar?
Pues sí, obviamente la de velocidad es distancia entre tiempo. Ahí despejamos la distancia. Entonces la distancia es velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? La velocidad es constante, la de la luz. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y el tiempo, bueno, aquí lo vamos a pasar a segundos. Sabemos que un minuto pues tiene 60 segundos, ¿verdad? Entonces, razón por la cual 8 minutos son 480 segundos y un tercio de segundo son 20 segundos. 480 más 20 te van a dar 500 segundos. Esa es la equivalencia. Y así segundos se cancela, nos va a quedar la distancia expresada en metros. 3 por 10 a la 8 multiplicado por 500 es igual a 15 por 10 a la 10. Esto está en metros, sin embargo la distancia la pide que la manejes en kilómetros. Y con notación científica igualmente, si tú recorres el punto decimal y utilizas, bueno, vamos a utilizar primeramente el prefijo kilo. Kilo es 10 a la 3, ¿verdad? Entonces voy a separar por ley de exponentes este 10 a la 10 como 10 a la 3 por 10 a la 7, ¿no? 3 y 7, 10. Pero 10 a la 3 es kilo, ¿verdad? Así que estos ya son kilómetros. Esto es igual a 15 por 10 a la 7. Pongo el prefijo, el símbolo K, kilómetro. Pero no viene ninguna respuesta así, sino que recorren ahora sí el punto decimal del 15 un lugar a la derecha. Y esto nos va a dar a 150, pero se le tiene que restar 1 al exponente. 150, entonces 7 menos un lugar que recorrió el punto. 7 menos 1, 6. 150 por 10 a la 6 kilómetros. Así es como están ajustando la notación científica en el inciso D. Y esa es la respuesta correcta. Las demás no son distancias válidas. Entonces mucho cuidado con el manejo de tus cálculos prefijos y la notación científica. Si estos temas de prefijos, conversión de unidades y notación científica aún no lo dominas o necesitas reforzarlo ya que en la escuela no te lo enseñaron correctamente, nuevamente en la carpeta de física están los videos de conversión de unidades y en aritmética para notación científica. Entonces vamos ahora a la pregunta 6, donde dice: se suelta una piedra desde un edificio y tarda 10 segundos en caer al suelo. Entonces nosotros vamos a ver qué altura tiene el edificio, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí un esquema, está el edificio. Quiero saber qué altura tiene este edificio. Vamos a dejar un objeto caer. El tiempo es de 10 segundos. Entonces yo necesito las fórmulas o las ecuaciones de la caída libre. En este caso, como me piden altura es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Una de las fórmulas principales que se utilizan en la caída libre en este tema de cinemática. Tienes el tiempo, la gravedad es constante obviamente, así que únicamente tenemos que sustituir 1/2 de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o 9.81, pero para fines de cálculo puedes nada más manejar 9.8. El tiempo ya está en segundos, 10 segundos elevado al cuadrado. Y si tú realizas estas operaciones, por ejemplo, 10 al cuadrado es 100, luego 100 a la mitad son 50, ¿no? Eso es más rápido. Lo multiplicas por 9.8. Aquí los segundos cuadrados se eliminan y esto va a estar en metros. La distancia que nos va a quedar entonces es de 490 metros, que corresponde al inciso B. Y así de esta manera, bajo esta fórmula, podemos resolver este problema. Obviamente tenemos que tener aprendidas de memoria nuestras fórmulas para esta sección de física y hacer un formulario de todos los temas para que cheques dónde te están haciendo falta algunas y entonces puedas resolver bien esto. Vamos a la pregunta 7. Entonces, según la expresión matemática, esta es potencia igual a trabajo entre tiempo. A mayor trabajo corresponde ¿qué? Bueno, obviamente el trabajo al estar en el numerador es directamente proporcional a la potencia, así que al aumentar la cantidad de trabajo, también aumenta la cantidad de potencia que se está efectuando. Mientras que el tiempo al estar en el divisor denominador es inversamente proporcional, ¿verdad? Es decir, a mayor tiempo, menor
potencia. A menor tiempo, mayor potencia. Sí, esas son las relaciones que se dan. Numerador directamente proporcional. Denominador es inversamente proporcional, pero en este caso se maneja en términos de potencia. El inciso A corresponde a mayor potencia, obviamente, porque si yo aumento el trabajo, es directamente proporcional a la potencia y esta también aumenta por consiguiente. Vamos a la pregunta 8, donde, pues de hecho hay un error en el planteamiento y por consiguiente las respuestas. Pero vamos a comentar un poco acerca de esta pregunta. Menciona textualmente así en la guía: el gas dentro de un cilindro se dilata a una presión constante de 2 por 10 a la 3 pascales o 2 kilopascales. Su volumen inicial es, dice, de 2 por 10 a la 3 metros cúbicos. Ordenar de forma ascendente el trabajo que realiza el gas considerando el volumen final. Los siguientes volúmenes finales que ahí se dan, como se indica en cada caso. Sin embargo, por ejemplo, el primer volumen y así con los demás, 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Si estamos hablando de una expansión o una dilatación, quiere decir que el gas va a aumentar de volumen. El volumen inicial, observa, es 2 por 10 a la 3 metros cúbicos. Sin embargo, este volumen final y todos los que vienen aquí hasta la quinta opción están en el orden de 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es decir, que estos volúmenes son menores que el volumen inicial. Por lo tanto, no corresponde con una dilatación o expansión del gas, ¿verdad? Porque, de hecho, el trabajo que nos están pidiendo se calcula como el producto de la presión por el incremento en el volumen, donde delta V o el incremento de volumen va a ser el volumen final menos el volumen inicial. De tal manera que entonces, bueno, la presión es constante, esa se mantiene así. Sin embargo, pues el volumen final es menor que el volumen inicial. Y eso no puede ser posible si estamos hablando de una dilatación. Si hablo de una compresión del gas, entonces ahí sí, ¿verdad? Disminuye su volumen final. Pero aquí entonces hay ese error conceptual. Únicamente en este momento grábate esta ecuación, que es el trabajo de expansión de un gas o de compresión, el producto de presión por su cambio de volumen, donde tenemos esa diferencia en el delta V. De esta manera pues no puedo determinar un resultado correcto porque hay un error en estas cantidades sencillamente. Y tendremos que pasar a la siguiente pregunta 9. Una manzana de 200 gramos que parte del reposo se deja caer desde una altura de 10 metros. Calcula la energía potencial que tiene al inicio de su recorrido, es decir, cuando está arriba, ¿no? Está la manzana aquí de 200 gramos, una masa de 200 gramos. Se deja caer a una altura de 10 metros. Quiero saber qué energía potencial, EP, va a tener esta manzana ahí en su punto inicial, es decir, donde la altura es la más grande de 10 metros. ¿Cuál es la fórmula para calcular la energía potencial? ¿Te acuerdas? Sencillamente energía potencial es el producto de mgh, masa por gravedad por altura, y tenemos que sustituir entonces esos valores. La masa va a ser igual a, esta está en gramos, ¿verdad? Hay que pasarla a kilogramos, porque son unidades del sistema internacional. Como un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces vamos a dividir esto entre 1000 y queda que 200 entre 1000 es 0.12 en kilogramos. La gravedad 9.8. Y tenemos que tomar la altura, ¿verdad? Que son de 10 metros. Por ejemplo, 0.2 por 10 es 2. Entonces ya nada más 2 se multiplica por 9.8, ¿verdad? El doble de 9.8 son 19.6. Esto ya en joules porque estoy en el Sistema Internacional de Unidades. Y esa es la respuesta correcta que se maneja en el inciso B. Y listo. Número 10. Calcular el coeficiente de fricción de una masa de 5 kilogramos. Se sabe que para moverlo es necesario aplicar 10 newton de fuerza. Considera la gravedad ahora sí como de 10, redondeada. Entonces tengo un objeto de cierta masa, que es de 5 kilogramos.
sobre una superficie con fricción. Se le está aplicando una fuerza, ¿verdad? Una fuerza de 10 newton. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de fricción de esta masa? Como la masa ya está en movimiento, ya se está moviendo, estoy hablando entonces, o nos están hablando aquí de una fuerza de fricción dinámica o cinética, no estática porque ya está en movimiento. La fuerza de fricción dinámica o cinética va a ser igual al coeficiente de fricción cinético multiplicado por la fuerza normal. De aquí entonces despejo el coeficiente, que es lo que nos están pidiendo obtener. El coeficiente de fricción cinética va a ser la fuerza de fricción entre la fuerza normal. Bueno, esta fuerza de 10 newton que se está aplicando para mover el objeto está venciendo la fricción justamente. Así que esta fuerza se va a tomar como la fricción directamente, 10 newton, y se va a dividir entre la fuerza normal. Ahora, recuerda que la fuerza normal simplemente es la opuesta del peso en el caso de superficies horizontales. Entonces, la fuerza normal es igual al peso, que a su vez es masa por gravedad, ¿no? Entonces, la masa aquí la tenemos, es de 5 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que aquí dice, tómala como 10 metros sobre segundo al cuadrado, para facilitar el cálculo. Bueno, esto me da la fuerza normal, de hecho, igual que el peso. Son de la misma magnitud, nada más que de sentido contrario, el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, justamente. Observa que este producto 5 por 10, el 10 se va a cancelar. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, esto es newton. Los newton también se eliminan. Y entonces queda un quinto nada más. 1 entre 5 es igual a 0.2 y este es el coeficiente adimensional. El coeficiente no tiene unidades porque se cancela el newton, es la división de dos fuerzas, entonces por eso es que no tiene unidades los coeficientes de fricción. Y entonces estamos hablando de el inciso C como la respuesta correcta. Y listo, vamos a pasar a la pregunta 11, que está muy sencilla. La gráfica nos muestra velocidad contra tiempo de un objeto moviéndose a lo largo de una trayectoria como se muestra en esta figura, y que lo que queremos es encontrar el intervalo de tiempo donde desacelera, es decir, donde su aceleración es negativa o disminuye simplemente. Bueno, simplemente ves donde la pendiente es negativa, donde va hacia abajo, es decir, aquí la velocidad tiene un valor más alto, pasando el tiempo de 20 a 25 segundos, disminuye el valor de la velocidad, entonces disminuye su aceleración, y el intervalo es de 20 a 25 segundos, el inciso C. Pasemos a la pregunta 12, es una pregunta conceptual. Menciona, al colocar sobre el mar una piedra de 5 gramos, esta se hunde. Mientras que si se coloca una lancha de madera de 100 kilogramos, esta flota en el mar. Entonces, a pesar de las grandes diferencias de masa y de peso, este comportamiento diferente se debe a que estos cuerpos poseen diferente ¿qué? Bueno, tiene que ver con el principio de Arquímedes. Esto tiene que darse por la densidad. Densidad ρ es masa entre volumen, ¿verdad? Eso es lo que va a determinar la flotabilidad de un cuerpo. Si la densidad es más grande que la del líquido, este cuerpo se hunde. Al revés, si la densidad es menor que la del líquido, entonces el cuerpo flota. Así de sencillo. Por esa razón, entonces, corresponde a el inciso A. La densidad es la única propiedad que determina esto de la flotabilidad. Bien, vamos a hacer una pausa para borrar y continuamos. Entonces, continuamos con la pregunta 13, donde textualmente menciona lo siguiente, sin embargo también se los esquematicé en forma ya directa y resumida. Un obrero sube una caja de masa de 25 kilogramos desde el suelo hasta el techo, que tiene una altura de 20 metros, con una cuerda que está amarrada a la caja. Si la aceleración a la que se mueve la caja finalmente es de 0.56 metros por segundo al cuadrado, entonces está dirigida también obviamente hacia arriba, ya que la caja está subiéndose. ¿Cuál es el trabajo que se realiza sobre la caja? Bueno, la expresión para calcular el trabajo, ¿no? Que es fuerza por desplazamiento.
Entonces trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Aquí ya tenemos el desplazamiento, la distancia que es de 20 metros. Vamos a calcular la fuerza neta que está ejerciendo este obrero sobre la caja para levantarla verticalmente justamente. Obviamente tiene que levantar este peso. El peso viene dado masa por gravedad, como bien sabemos. La masa de 25 kilogramos. Sin embargo, ojo aquí, el concepto de trabajo es el trabajo, te están pidiendo el trabajo que realiza el obrero sobre quién, sobre la caja, ¿no? No el trabajo que realiza la gravedad. Entonces, ¿qué aceleración voy a tomar aquí? Vamos a tomar esta fuerza más bien como la masa por la aceleración. De acuerdo a la segunda ley de Newton, aquí tenemos la aceleración que le está imprimiendo este obrero a la caja. Así que al multiplicar 25 por 0.56, el resultado es de 14 newton. Por lo tanto, hacia el trabajo vamos a sustituir fuerza de 14 y distancia de 20 metros y tendremos que el trabajo es igual a 14 newton por una distancia de 20 metros, lo cual es igual a 280 joules, que es la unidad en la cual ya se mide el trabajo en el sistema internacional, lo cual corresponde a la respuesta correcta del inciso D. Pregunta número 14 es una pregunta conceptual. Menciona: en los vasos comunicantes se demuestra que la presión hidrostática en el fondo de los recipientes no depende del volumen del líquido de cada recipiente, sino únicamente de ¿qué? De la altura. Inciso A. La altura únicamente, la presión hidrostática dependerá de la altura o de la profundidad a la cual se encuentre sumergido un objeto dentro de un líquido. A mayor altura, o sea, mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que practican el buceo. Entre más metros se vayan sumergiendo debajo del agua, mayor presión hidrostática experimenta todo su cuerpo y entonces hay un límite fisiológico en el cual estos buzos pueden sumergirse sin sufrir daños mayores. Pregunta 15. ¿Cuál es la densidad de un bloque de madera que flota en el agua con el 0.646 de su volumen sumergido? Supongan que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces vamos a ver qué densidad tiene este bloque de madera, ¿no? Bueno, para resolver este tipo de problemas de flotabilidad, lo que vamos a ver es que la fracción sumergida o el porcentaje también se puede expresar que se ha sumergido de un objeto dentro de un líquido va a ser dado por el cociente o la comparación de sus densidades únicamente. Entonces aquí vamos a poner la fracción sumergida, Fs, va a ser igual a la densidad del objeto que está en cuestión dividido entre la densidad del líquido. Si tú quieres manejarlo, te lo piden en porcentajes, aquí se multiplica por 100 y listo nada más, ¿no? Despejamos la densidad del objeto, que es lo que me están pidiendo, la densidad del bloque de madera, así que la densidad del bloque, esto está dividiendo, va a pasar multiplicando, va a ser la fracción sumergida, vamos a sustituirlo de una vez, 0.646 multiplicado por la densidad del líquido, que en este caso es 1, ¿no? Como multiplicar o dividir por 1 no afecta en nada, queda el mismo número. La densidad del bloque es justamente 0.646 en gramos por centímetro cúbico, lo cual entonces va a ser correspondiente, vamos a ver, al inciso A, y esta así viene dada la respuesta correcta. Vamos ahora a la pregunta 16. Entonces recuerda esta fórmula, vamos a encerrarla y nos la vamos a aprender de memoria para utilizarla en este tipo de problemas de flotabilidad y fracciones sumergidas. Vamos al problema 16. Se arroja al agua una piedra pómez que tiene un área de aproximadamente 10 centímetros cuadrados y la parte de la piedra que flota tiene una altura de 3 centímetros. Aquí están ya los datos. Calcular el empuje hidrostático, la fuerza de empuje, o también le llaman fuerza boyante, si la densidad del agua se toma como 1000 kilogramos por centímetro cúbico. Entonces, muy importante aquí el concepto del empuje. Otra fórmula en el tema de fluidos: empuje es igual a la densidad del líquido o del fluido multiplicado por la aceleración de la gravedad
multiplicado por el volumen del líquido que ha sido desplazado. Esta es la fórmula para la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre un objeto que se sumerge total o parcialmente sobre él. Entonces vamos a sustituir, tenemos la densidad de líquido que es el agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí de hecho vamos a ver que es más conveniente expresar este 1000 como notación científica 10 a la 3 para realizar los cálculos más rápidamente. Entonces vamos a poner así nuestra notación científica de la gravedad. Vamos, como aquí no me dice que la tome como 10, bueno, vámonos por el 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya también está unidades del sistema internacional. ¿Y qué nos falta? El volumen del líquido que ha sido desplazado. Bueno, ese volumen que es el que equivale a lo que está sumergido de la piedra pómez, en este caso. Aquí hay un pequeño error conceptual en el planteamiento del problema. Esta altura no es la que queda por arriba, sino más bien es la altura que se ha sumergido la roca o la piedra, para que pues esto que se ha sumergido es lo que desplazamos del líquido y es lo que se calcula aquí también. El volumen que ha desplazado al sumergirse esta fracción de la piedra en el agua. El volumen, ¿cómo se calcula? Área por altura, ¿no? El área nos las dan y la altura también, pero esto está en centímetros, ¿no? Así que el volumen lo podemos calcular nosotros, lo tenemos que calcular más bien en metros. El área es de 10 centímetros, bueno, entonces un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Razón por la cual al dividir 10 entre A, bueno, disculpen, aquí no puedo hacerse directo. ¿Por qué razón son centímetros cuadrados? Entonces lo que podemos hacer es elevar esto al cuadrado de ambos lados para obtener la equivalencia. 1 al cuadrado es 1, un metro cuadrado es igual 100 al cuadrado, vamos a expresarlo en notación científica. El 100 es 10 al cuadrado, elevado al cuadrado es 10 a la cuarta por leyes de exponentes. Así es más fácil que hagas estos cálculos. O sea que un metro cuadrado tiene 10 a la 4 centímetros cuadrados. Para convertir entonces centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿sí? Yo tengo que hacer mi factor de conversión. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Un metro cuadrado es equivalente a 10 a la 4 centímetros cuadrados. Abajo para que se cancelen los centímetros cuadrados. 10 por 1 son 10. 10 entre 10 a la cuarta por leyes de exponentes es 10 a la menos 3 metros cuadrados. Multiplicado por la altura, que esta está en centímetros, ahora sí dividimos entre 100 y esto es 0.03 metros, ¿verdad? Lo expresado en notación científica lo puedes poner como 3, si recorro el punto a la derecha, 3 por 10 a la menos 2 metros. Aquí entonces el 3 no tiene con quién multiplicarse, lo paso igual, o es como si hubiera un 1 aquí. 3 por 1, 3. Ahora leyes de exponentes con la base 10. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 5. ¿Verdad? Metro cuadrado por metro, metro cúbico. Entonces este es el volumen desplazado del líquido. 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. De tal manera que entonces, si lo observas también otra vez, leyes de exponentes, el 10 a la menos 5 lo puedo separar como 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2. Este 10 a la menos 3 se cancela con este 10 a la 3. Y entonces me queda 9.8 que se multiplicará con este 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Fue lo que nos quedó. Al realizar esa multiplicación, nosotros tendremos un valor allí de 0.2943. Y esto, como está ya todo en unidades del SI, del Sistema Internacional, está en Newton, lo cual corresponde a la respuesta en el inciso D, que es lo que nos marca en la hoja de esta manera. Y así entonces, de forma muy sencilla, ya tendremos nosotros nuestro problema resuelto. Bueno, de forma no tan sencilla, más bien sí hay que hacer varios cálculos, como puedes ver, dominar la notación científica, conversiones de unidades. Así que bueno, ahí
Si les falla eso, repasen los videos que tengo en esa carpeta, por favor. Para poder pasar a la pregunta 17, donde se le llama ¿a qué proceso? Que consiste en el cambio de la materia del estado sólido al estado gaseoso. De sólido a gas, bueno, esto solamente en cambio de estado de agregación, que también lo vemos en química, corresponde a la sublimación. Que entonces es el inciso A, la respuesta correcta, la sublimación. El proceso inverso de gas a sólido sin pasar por líquido se conoce como sublimación inversa o deposición. Cualquiera de los dos nombres los puedes tener ahí, pero en este caso dice claramente el cambio del estado de la materia sólida al estado gaseoso, pues es sublimación, ¿verdad? Entonces ahí tienes que saberte ya lo más básico desde la secundaria. De sólido a líquido, pues vamos a llamarse fusión, de líquido a sólido condensación, de líquido a vapor o a gas va a ser evaporación, al revés condensación y así con todos estos 6 cambios, ¿verdad? Aquí hay un error también conceptual al final porque dice que el proceso ocurre por la acción de las presiones superiores, o sea, al aumentar la presión, y temperaturas inferiores. Pero si yo aumento la presión y disminuyo la temperatura, más bien favorezco la deposición, ¿eh? Ahí sí está al revés. El concepto tiene algunos errorcitos, como igual lo de la altura que les marqué en la pregunta anterior. Y bueno, sí hay que tener cuidado con esos detalles en la guía y hacerlos llegar a través de correo electrónico o el teléfono que nos proporciona ahí del conmutador en la parte de abajo de la guía. Vamos con la pregunta 18. Vamos a relacionar los conceptos con su expresión matemática. Bueno, en esta primera parte vamos a resolver dos más, 18 y 19, para no hacerlo tan extenso. Y para la última parte, del 20 al 35. Entonces, vamos a ver, la presión como tal, el concepto de presión directamente es fuerza entre área, como seguramente recuerdas. La fuerza que yo aplico en un área o superficie determinada, medida en pascales, eso es la presión. Luego viene la presión absoluta, ¿no? Vienen otros tipos de presión. La presión absoluta la vamos a tener nosotros como la presión, por decirlo así, total de un sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo tener un recipiente, que es el experimento que se hace, y tenemos un cuello aquí en forma de U. Y bueno, aquí va a haber una presión, ¿no? Del sistema, aquí puede estar tapado. Aquí va a haber una presión total, o sea, una presión absoluta, como también le llamamos. Y va a ser entonces la suma de la presión atmosférica, que es la que está aquí afuera, la presión que nos genera nuestra atmósfera, toda esa capa de mezcla de gases que está a nuestro alrededor, pues genera una presión evidentemente. Se llama presión atmosférica, está bien externa. Y la presión aquí, si tenemos un líquido, densidad por gravedad por altura, la presión hidrostática de ese líquido o de ese fluido. Así que aquí la presión absoluta estará con la letra C. Luego la presión manométrica, por definición, es la diferencia, o sea, la resta entre presión absoluta y la atmosférica. Eso me va a dar la presión manométrica siempre. Ese concepto grábatelo de memoria. La presión manométrica es la diferencia o la resta matemáticamente entre estas dos presiones, la absoluta y la atmosférica. Eso entonces nos va a dar la presión que tiene internamente el sistema. Si yo a la absoluta, que es la presión total, le quito la atmosférica, entonces le llamamos presión manométrica. Vamos a grabarnos de memoria ese concepto y obviamente la presión hidrostática pues ya nos queda con la letra A. Densidad por gravedad por altura, que es la que ya hemos estado mencionando antes en las demás preguntas. Así la relación de columnas nos lleva al inciso D como la respuesta correcta. Y finalmente la pregunta número 19, vamos a tener aquí sobre flotación, conceptos de flotabilidad que ya también hemos comentado un poco en esta guía. Un objeto no poroso que flota, aquí sería la respuesta que flota, desplaza un peso de fluido o de líquido que es igual. Un peso de líquido aquí que es igual que su propio peso. ¿Sí?
Entonces el objeto va a flotar, en este caso flota una fracción, flota parcialmente. En este caso, ¿qué ocurre? Que la fuerza de empuje o la fuerza boyante del líquido que actúa sobre este objeto es igual a su peso matemáticamente o en magnitud. ¿Qué pasa si el cuerpo se hunde en su totalidad? Entonces la fuerza de empuje resulta ser menor que el peso es mayor, por eso gana y se hunde. Si flota totalmente, ojo aquí, totalmente flota el objeto, entonces el empuje es mayor en magnitud que el peso. Pero si flota aquí parcialmente o se sumerge parcialmente, como lo quieras ver, matemáticamente son iguales la fuerza de empuje con el peso del objeto. De esta manera, por eso llego al inciso D. Pero sigue aclarar esta diferencia. Cuando flota totalmente, el empuje es más grande en magnitud que el peso, pero si flota solo parcialmente o se sumerge parcialmente, ahí sí matemáticamente son iguales, que es lo que aquí no nos aclara completamente y puede haber confusión. Y yo aquí pues se los aclaro para que no haya problema el día que presenten su examen. Con esto entonces concluimos esta primera parte de física para el área 2 y para el siguiente video en los siguientes días, a mitad de semana aproximadamente, les estaré subiendo la segunda y última parte de física. Espero que les sea de gran utilidad. Compártanlo con quienes también conozcan, presenten este examen o tengan pruebas similares. Y nos vemos para el siguiente entonces.